Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería el día de hoy y dando continuidad a la serie de videos que hemos determinado compartir con ustedes acerca del curso básico de ETAPS en una de sus últimas versiones. El día de hoy estaremos hablando sobre la visualización de unidades, ¿sí? Esto vamos a estar conversando acerca de la particularización que tenemos que hacer en nuestros modelos para ajustar todo el sistema de unidades individuales y particulares que tiene o que puede tener nuestro modelo. ¿Sí? Ciertamente muchos de nosotros ya no utilizamos un sistema de unidades único, sino que muchas veces hacemos cosas mixtas, por ejemplo, nombrar cosas en metros, trabajar otras cosas en centímetros, las acciones en centímetros, y eso el software permite que nosotros podamos individualizar las unidades para cada uno de nuestros casos, ya sea de propiedades o de definición de elementos, y con esto minimizar vamos a decir, las posibilidades, la probabilidad de cometer errores por asignación de unidades erróneas, ¿sí? Entonces, vamos a ver primeramente nuestra presentación, la cual van a tener totalmente disponibles en un link anexo a este video y donde podrán encontrar esta presentación en PDF y poder descargarla, ¿sí? Ok, entonces nosotros tenemos que entender que lo primero que hacemos nosotros al realizar un modelo, recuerden que tienen que haber visto previamente nuestro video anterior, donde hemos definido lo que es la parte inicial de grid, y el segundo paso, que es el que vamos a definir ahora, es la particularización del sistema de unidades. El sistema de unidades usted puede cambiarlo o modificarlo en la parte inferior derecha de la ventana del modelado, ¿sí? De esta forma ahorita vamos a ver dónde se ubica para que ustedes puedan encontrarlo. Allí vamos a tener 5 opciones en las que nosotros, ojo, podríamos haber predefinido en el caso anterior, en el video anterior, un sistema métrico único. Puede ser el US6 por default, las unidades americanas por defecto, un sistema métrico internacional por defecto o el sistema métrico MKS también por defecto. ¿Qué quiere decir? Que ya todas las unidades de longitud, de temperatura y de fuerza van a tener mm, el sistema uniformizado. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que nosotros o nuestros países no utilizan el sistema métrico en su totalidad, sino que tienen elementos mezclados porque eso es lo que se adapta a la bibliografía, a los códigos de este país en particular. Y como estos videos van a ser en general, esto usted va a poder hacer una particularización de acuerdo a su país. Entonces, en este primer caso, nosotros utilizaríamos una consistencia de unidades. Esa consistencia de unidades es cuando nosotros activamos, vamos a ver si aquí está la presentación, las unidades principales de longitud, fuerza y temperatura para que todo el sistema unitario se acople a eso. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos donde tengamos unidades de longitud aparezca la unidad metro, en todas las fuerzas o salidas del programa podamos tener unidades de fuerzas, todas estas sean kilogramos fuerza, o todas aquellas unidades donde tengamos elementos de temperatura tengan el grado centígrado incluido. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que ya de esta forma vamos a estar uniformizando a un sistema único. Ahora, eso quedará bien también si ya usted hubiese utilizado las opciones anteriores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo pude haber pasado todo a metros, entonces yo puedo decir, bueno, puedo hacer mis mediciones geométricas en metros, pero cuando yo voy a hacer las secciones de columna, normalmente yo iría a columnas de 30 por 30, ¿sí? Automáticamente nuestro cerebro ya procesaría que son 30 por 30 centímetros. Y esos modismos, que es lo que tenemos muchos de nosotros, vienen ya desde la universidad. Ya nosotros no tenemos que estar diciendo son columnas de 30 centímetros por 30 centímetros, sino que ya eso se ha resumido a decir columnas de 30 por 30. Ya el cerebro automáticamente programado desde la universidad interpretará que la unidad que estamos utilizando es los centímetros. Lo mismo ocurriría cuando hablamos de una resistencia de algún material. Cuando decimos que un concreto tiene un F' de 210, ya muchos de nosotros estamos suponiendo que son kilos por centímetro cuadrado. Y ahí es donde está el principal error que se tiene
en los proyectos. Una mala, vamos a decir, coordinación del sistema de unidades junto con lo que usted normalmente está habituado. Dejan el sistema métrico internacional por defecto y entonces empiezan a poner valores y tienen estos modismos ya programados en su cerebro. Empiezan a colocar estas cantidades y por lo general eso es uno de los principales problemas que se tienen en todos los modelos matemáticos. Entonces, con estos ajustes en las unidades generales, lo que estamos buscando es minimizar ese error que normalmente podamos tomar o tomar una mala decisión por colocar un valor que cerebralmente tenemos pensado que es una unidad y en el software la está asumiendo como otro. Eso nos llevaría a la ventana anterior, donde conseguiríamos el Show Unit Format, mostrar un formato de unidades donde vamos a poder cambiar individualmente el sistema de unidades, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Esta es una sola ventana, solamente que cuando yo la extiendo, fíjense aquí dice masa por peso, tengo que seguir bajándola. Aquí usted nota que hay un elemento para bajar, desplazar, y fíjense que aquí sería masa y peso. Fíjense que aquí tenemos la continuación del sistema de unidades y podemos hacer cambios en las dimensiones estructurales, las dimensiones de las secciones, desplazamientos, fuerzas, esfuerzos, rigideces, tiempos o elementos de tiempo, frecuencia y aceleraciones, masas y pesos, factores modales, amortiguamientos y algunos misceláneos o unidades varias, ¿sí? Ahora, aquí no solamente vamos a ver lo que sería la unidad, el cambio de unidad, sino también estaremos hablando de la etiqueta que va a tener esta unidad dentro del software, el número de cifras significativas, bueno, diríamos de unidades significativas, mínimo de figuras significativas también. Bueno, estamos hablando de un valor mínimo de 1, máximo 4 decimales. Estamos hablando aquí ya de los decimales, corrijo. O cifras significativas en el cálculo. Y la tolerancia que vamos a tener acá. Esto es muy importante, tener estas tolerancias. Yo normalmente las dejo por defecto porque estas son valores que se van a ajustar en las matrices de rigideces, por lo menos en el cálculo, y pueden generar algún tipo de cambio. Así que mucho cuidado con los números que cambian acá. Igualmente acá. Vamos a ver en particular cada una de estas ventanas. Como les dije, tenemos las primeras, estamos hablando de las dimensiones estructurales, donde nosotros vamos a decir que en las distancias absolutas utilizaríamos el metro y tendríamos hasta 4 decimales. Aquí sí es un poco absurdo, en el caso en que nosotros trabajáramos una estructura en concreto, decir que vamos a trabajar con 4 decimales, porque nosotros no tenemos una apreciación mayor a la de 1 centímetro o 1 milímetro en una estructura de concreto. Nosotros las estructuras de concreto normalmente las calculamos a la precisión de 1 centímetro. Eso quiere decir que 4 decimales sería un número muy grande para esto y pudiésemos editarlo acá, ¿sí? Lo mismo ocurriría, fíjense que cuando nosotros calculamos el área de la estructura, aquí sí es un número mucho más ajustado. Ahora, estas unidades que están viendo acá ya son las que traía por defecto el software, pero estas ya las voy a mostrar cómo las podemos editar, ¿sí? Ahora fíjense, los ángulos, ya él automáticamente trabaja en degrade, porque yo ajusté que trabajara en el sistema métrico inicialmente, y después el número de cifras significativas lo dejo así, por defecto. Ahora, la dimensión de las secciones, fíjense que lo que yo les digo, por metro, metros cuadrados de sección, esta es longitud 3, fíjense que habla de longitud cúbica, longitud a la 4, longitud a la 6, que son para volúmenes, rigideces, y no me acuerdo para cuáles unidades podríamos utilizar un metro a la 6, no me viene ahorita una a la mente. Es importante entender que también nos habla del área de refuerzo, fíjate, metros cuadrados de refuerzo. Y esto por lo general es algo que debemos ajustar en muchos de nuestros países, porque nosotros las barras de refuerzo las conocemos o en centímetros cuadrados o en milímetros cuadrados de acero. Y después la distribución lineal que puede llegar a tener estos elementos de barra, áreas de barra, pueden ser en metros cuadrados por metro, pero no, lo más seguro es que usemos centímetros cuadrados por metro o milímetros cuadrados por metro de longitud, ¿sí?
Cuando queramos ver algún tipo de desplazamiento, ¿sí? Ya sea de un resultado o que uno haya hecho una imposición, fíjense que aquí se va a conseguir la unidad de desplazamiento traslacional en metros y también esto que habla de generar desplazamiento en función del radio, ¿sí? O del drift. Bueno, el drift aquí es un factor adimensional, fíjense cómo lo incluye, que no tiene ningún valor. Pero tendremos metros por radiales o radiales por metro. ¿Ve? Aquí podemos tener alguna relación en algún tipo de resultado que vayamos a ver. Posteriormente vamos a conseguir las unidades de fuerza. La fuerza generada va a estar en kilos, fuerzas por unidad de longitud, kilogramos fuerza metro, kilogramos fuerza por metro, unidades de fuerza por área, momentos, momentos por longitud, temperaturas y cambios y gradientes van a estar acá, ¿ves? En sus respectivas unidades. Posteriormente vamos a conseguir la ventana de esfuerzos, ya sea a través de un módulo en kilo por centímetro o esfuerzos de entrada o salida de resultados del software, ¿sí? Ahora, aquí hay un esfuerzo que es el esfuerzo axial, que se mide en metros por metros de longitud. Eso, por ejemplo, cuando en las universidades hacemos el ensayo de donde se alarga la barra de refuerzo, normalmente va a venir en metros por metro, ¿sí? Ok, rigideces. Aquí están los cambios o traslaciones en los elementos de la materia de rigidez. Pueden ser kilogramos fuerza metro, kilogramos fuerza metro radial. Todo esto lo podemos configurar a cómo estemos acostumbrados, cómo sea el sistema de unidades que queremos obtener. Ahora, cuando hablamos de periodos, los periodos van a hablar, miren, fíjense, de ciclos, ciclos por segundo, segundos, seconds, aquí en inglés, ¿no? Seconds, segundos. Ciclos por segundo, metros por segundo cuadrado, las aceleraciones. Fíjense cómo las unidades se van a ir adaptando al sistema que nosotros hemos planteado al inicio. Ok, vamos a ver las unidades de masa. Masa, kilogramos por, fíjense que habla de la masa, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es porque ya la masa aquí está sin multiplicársele por la gravedad. Cuando se le multiplica por se multiplica por la gravedad, ya estos valores van a cambiar a kilogramos netos, como es el peso. ¿Ve? Una cosa es la masa, que puede ser por longitud, por área o por volumen, como también podemos hablar del peso, que puede ser longitud, área y volumen también. Fíjense cómo le ha quitado lo que es la aceleración. Después vamos a ver la rotación inercial o una longitud M5. ¿Sí? Factores modal o factores en los análisis en los análisis modales. Vamos a tener una participación modal en metros por segundo. Fíjense en kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza por metro. Rigidez y participación, tanto traslacional como rotacional. Y la participación de masa, fíjense, el factor de participación de masa es un factor adimensional. Normalmente nosotros después lo multiplicamos por 100 para expresarlo en fuerzas, en elementos porcentuales, para saber cuánto de participación de masa, cuánto porcentaje de participación de masa está incluida en el movimiento producto de este cambio. Y después tendríamos lo que serían los amortiguamientos, que pueden ser traslacionales, rotacionales, mezclados, traslacionales, la parte no lineal, y esto es los amortiguamientos efectivos, tanto traslacionales como longitudinales y traslacionales. Y el coeficiente de amortiguamiento, que es un factor adimensional. Y por último, tendremos los componentes varios. ¿Cuáles son los componentes varios? Aquí podremos tener elementos de medición. Por lo general está muy enfocado a los valores de tablas externas, como metros pues, metrados, kilos de aceros básicamente para sacar información aprovechable del modelo. Entonces fíjense que aquí tenemos longitud 1 y longitud 2, los inversos tanto de la parte longitudinal como de metros. Y fíjense que podemos hasta incluir lo que es el precio por kilo, sobre todo en la parte de acero. Esto es muy importante, nosotros podemos exportar tablas en función de un kilaje y un valor que tenga de acero. Hemos sacado por lo menos un presupuesto donde nosotros podemos incluir el precio de kilos de acero de columna, kilos de acero de viga, kilos de acero de nervios y así hacer
obtener directamente del software ya esas cantidades directas para el presupuesto. Energía, cuando hablamos ya de eficiencia, coeficientes térmicos, coeficientes de slider, que sería segundos por metro, demanda versus capacidad y refuerzos coeficientes. Estos ratios son todos adimensionales. Y con esto, ahora vamos a pasar a ver lo que sería el software. Entonces, el material anterior, el de la presentación, se los voy a compartir. Recuerden, lo van a tener a su disposición. Y ahora vamos a ver lo que es la parte dinámica con el software. Como les venía diciendo en la parte inicial de nuestro video, en la parte inferior derecha hay una ventana que se llama Units. Ahí la pueden ver, una marca acá. Y solamente con pararse sobre ella, ustedes van a poder ver cuáles son las unidades que el software está considerando inicialmente. Fíjense que habla de unidades absolutas en metros, metros cuadrados, longitudes en milímetros, centímetros en área. Entonces fíjense que hay una diversidad de cambios en un mismo sistema de unidades. Hablamos de metros y hablamos de centímetros. Pero por ejemplo, trabajar las longitudes de secciones en milímetros, estaríamos hablando que, por ejemplo, estaríamos hablando de una sección de 300 por 300 milímetros. Entonces ya algunas personas no la van a asimilar de esa manera y entonces eso haría que pudiese haber un error. Personas que están programadas en poner 30 por 30 y piensan que está poniendo 30 por 30 centímetros, pero serían 30 por 30 milímetros. Pero fíjense que después hay algo que el área la trabaja en centímetros cuadrados. Entonces eso no es muy lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero que vamos a hacer es hacer clic. Ahora, ojo, recuerden, esa ventanita solamente va a aparecer cuando usted se pare sobre ella. Pero cuando haga clic, la ventana va a cambiar a nuestra ventana que hemos visto en la presentación. Y primeramente trabajaremos con el sistema Consistent Unit. Cuando haga clic acá, fíjense las unidades en milímetros, newton y centígrados. Vamos a cambiar esto, un ajuste. Por ejemplo, yo de preferencia utilizaría todo en metros y kilogramos fuerzas. ¿Sí? Ahora, cuando yo haga esto aquí y le diga OK y me vuelvo a parar sobre la ventana unit, fíjense que ya ha habido un cambio. Ya todo lo que estaba en milímetros pasó a ser metro, todo lo que está en centímetros pasó a ser metro, lo que estaba en newtons ya pasó a ser, o kilopascal en algunos casos, pasaron a ser kilogramos fuerzas o pasaron a ser kilogramos fuerzas centímetros cuadrados, kilogramos fuerzas por metro cuadrado. Ahora, aquí tenemos que hacer nuevamente una particularización, volvemos a hacer clic en unidades, Show Unit Format, y aquí es la ventana que les decía, que fíjense que cuando yo me vaya moviendo, desplazando, voy a encontrar muchos cambios. Ahora, cambiarla y modificarla es extremadamente sencillo. Simplemente usted tiene que, fíjense que hay unos elementos que están en gris y otros que están en blanco. Y esos elementos que están en blanco significa que usted puede hacer clic sobre ellos. La primera que habíamos dicho era de lo de los metros. Fíjense acá. La unidad metro que estamos viendo acá, y fíjense que aquí hay un elemento. Dice un número de decimales, 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer una modificación para que tengamos esta grid. Vamos a hacer una muy pequeña modificación en la grid, que nos diga que son 8. Vamos a seguir espaciamientos, van a ser 8,55. Vamos a ver 5, o por ejemplo 8, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ok. Esa es una modificación. Vamos a decir OK. OK. Y fíjense acá. Puedo cerrar esta ventanita. Y fíjense que aquí ya hay un cambio en la etiqueta. Ahí se ve muy pequeño. Vamos a ver aquí. Quiero ver que sea lo más grande posible. Pasa que él va a ajustar la ventana a la proporción. Ahora, si yo vuelvo a hacer una modificación y le agrego un número más acá, por ejemplo, un quinto número, miren lo que ocurre. Él los está incorporando aquí. Ya. Lo sigue, pero no debería. Ajá, fíjense lo que ocurrió. 1, 2, 3 y ajustó el 5. Déjenme hacer una captura de esto para poder maximizar la imagen. ¿Qué pasó? Vamos a maximizar la imagen y así ustedes la puedan ver. Fíjense que él originalmente yo puse 4 números.
Dije que era 8.123 y 4. Pero como he incorporado un número adicional, él lo que ha hecho es redondear. ¿Ve? Puso 8.123 y este pasó a redondear al 4 y pasó a 5. ¿Ve? Entonces tiene un límite de 4 decimales. Ahora, si usted está hablando esto de metros, usted estaría hablando que son 8 metros, 10 centímetros, 2 milímetros, 8,12 centímetros. O sea, fíjense que estamos hablando, la unidad aquí estaría en centímetros, estaría hablando de milímetros, y lo que venga de aquí para allá son centésimas de milímetros, y por eso resulta un poco absurdo tomar este tipo de medidas. Entonces fíjense cómo empieza a redondear, y cuando se empieza a redondear, empieza a perderse, vamos a decir, precisión en el diseño. Si está trabajando estructura metálica, le digo, trabaje hasta 2 decimales que permitan trabajar los milímetros. O, tan sencillo, que estas unidades no las trabajen en metros, sino trabajen en milímetros. Y ese es los primeros cambios que usted puede llegar a hacer. Ahora, si va a trabajar en milímetros, evidentemente no tendrá que tomar 4 decimales. Con 2 decimales que tome sería mucho más que suficiente, o 1 decimal, o 0 decimales, si la precisión va a trabajar al milímetro. Porque no estaremos hablando de medidas lógicas de 3,2 milímetros, por lo menos no en distribución de grande de columnas o de vigas. ¿Ve? Por eso es que aquí usted tendría que estar ajustando. En el caso de constructuras de concreto armado sería suficiente poner en metros y decir aquí, bueno, 2 decimales. Es más que suficiente. Distancia relativa, ponga la misma en 2 metros, en 2 decimales, porque estamos hablando de distancias. Áreas de la estructura completa, fíjense ya ahora. Si usted está trabajando decimales en 2 distancias, el área también debería ser en 2 distancias, en dos decimales, corrijo. Entonces fíjense que aquí estaríamos ya nosotros considerando la colocación de 2 decimales, ajustando esto y manteniendo la precisión. En la parte de las secciones, repito, si está trabajando en estructura metálica, es mejor trabajar la gran mayoría de estos elementos en milímetros cuadrados, o para las áreas y todo que trabaja en milímetros. Estructura metálica esencialmente se trabaja en milímetros, tengan eso bien presente. Pero en estructura en concreto armado, usted puede trabajar esto, las secciones de columnas, por ejemplo, yo pudiese decir que vamos a trabajarlas en centímetros para evitar que haya un error en el diseño, en los números que vayamos a poner. Ahora, ¿qué decimos nosotros de elementos en centímetros? Bueno, elementos en centímetros podemos decir, bueno, señores, 3,1 centímetros, 3,2 centímetros, 3,3 centímetros, ya llevando la precisión a 1 milímetro. Es absurdo que utilicemos longitudes con apreciaciones o número de decimales de 5 decimales. Pudiésemos estar trabajando de 2 decimales a lo mismo que las áreas. Ahora, estas áreas que están acá pueden, vamos a decir, como valor, puede repercutir en el diseño, porque recuerden que en las matrices de rigidez nosotros metemos longitudes y metemos metros, y esas longitudes y metros normalmente van a estar asociadas a las dimensiones de la sección. Entonces se suele dejar valores altos para obtener la mayor precisión. Entonces nosotros pudiésemos dejar, por ejemplo, una longitud de 4 y metros cúbicos de 4 y metros cúbicos, estos 4, ¿sí? Y decir, bueno, esta es la precisión que vamos a obtener en el proceso de cálculo, 4 decimales. Va a haber un redondeo, etc. Si lo llevamos a 2, ciertamente no va a repercutir mucho en el cálculo, pero sí usted tiene que tener en cuenta eso. Ahora, cuando tengamos valores de metro, de área, entienda que van a tener 4 decimales. Por ejemplo, fíjense, yo voy a decir aquí OK, y ahora, una de las particularizaciones es que cuando ya yo vaya a hacer o definir una sección, que lo vamos a ver en videos posteriores, ya yo haga que modify una sección, ya esta me va a asociar, mire, ve, las longitudes, mire, ve, centímetros y centímetros, y ya aquí me permitirá, por ejemplo, meter hasta 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales. O sea, todo esto, usted puede meter todos los números aquí, pero cuando haga el proceso de cálculo, o se ajuste, mire, fíjense lo que va a pasar. Me pone aquí, este 50 lo voy a dejar acá. Voy a decir OK y voy a volver a entrar a la de sección. Y fíjense que él ya debe haber ajustado a 2 decimales nada más. ¿Ve? Así que no importa todos los números que usted haya puesto aquí, él va a ajustar al que previamente puso. Para aquellas personas que están acostumbradas a copiar y pegar las unidades de Excel o para el software, tengan en cuenta este cambio que estamos haciendo. Volvemos a pasar acá. En los desplazamientos, fíjense lo que le decía, áreas
de refuerzo, esto normalmente lo trabajamos en centímetros cuadrados y en longitud centímetros cuadrados por metro. Fíjense que están las unidades centímetros cuadrados por metro, milímetros cuadrados por metro o pulgadas por pie. ¿Sí? Entonces, centímetros cuadrados por metro. Ahora, esto sí es absurdo, porque el área de un refuerzo nosotros no lo medimos en 6 números significativos, normalmente son 3 o 2. Por ejemplo, ¿cuánto es el área de una barra de media? 1,27 centímetros. ¿Cuánto es el área de una barra de 12 milímetros? 113,1. O sea, siempre trabajamos a una apreciación muy pequeña. Normalmente este número debería ser 2 y este también debería ser 2, que es la apreciación que normalmente vamos a tener. Eso es mentira, que vamos a ver una barra de refuerzo de 3,583 centímetros. No, es absurdo. ¿Ven? Y al mejorar esto, también vamos a mejorar y optimizar el proceso de cálculo, ya que no va a tener tantos números en el proceso. ¿Sí? Aquí desplazamientos. Los desplazamientos normalmente los medimos en centímetros porque es la unidad, vamos a decir, estándar para ese tipo de acción. ¿Sí? Nosotros no vamos a hablar, mira, el edificio se desplazó 0,01 metros. No, normalmente hablaremos 0,01 centímetros, o 1 centímetro, 3 centímetros, medio centímetro, o milímetros también pudiesen ser cuando son muy chiquitos, pero normalmente la medida está siempre relacionada a los centímetros. Ahora, aquí volvemos a hablar, 6 unidades para un elemento de desplazamiento translacional. No, la estructura se desplazó 0,348 centímetros. Es absurdo también usar ese sistema de unidades. Esto normalmente lo traeríamos a 2 decimales. Y el desplazamiento rotacional también no sería muy alocado verlo en 6 unidades. A pesar de que son radianes, podemos trabajarlo como con 3 o 4. Ahora, el drift, que es un desplazamiento, normalmente está asociado a 4 valores. Nosotros nos decimos las derivas límite 0.0018, 0.012, o sea, normalmente están asociadas a 3 o 4 valores. 6 valores es extremadamente largo, podríamos poner 4. Desplazamientos radiales, esto también lo pudiese poner en 3. O sea, esto sí lo pudiésemos dejar, estos son muy pocos, los utilizamos en procesos de cálculo estándar, así que los pudiésemos dejar igual. Las fuerzas, compañeros. Las fuerzas siempre normalmente vienen en kilogramos, o usted las puede modificar a toneladas, fuerzas, o kilonewton o newton, esto ya sí es de su preferencia. En mi caso particular las uso en kilogramos fuerza, son valores que ya yo tengo en mi cerebro ya programados y por eso siempre los dejo en kilogramos fuerza y kilogramos fuerzas por metro. Cuando vemos los esfuerzos, ahí sí les digo yo, estoy programado a ver esfuerzos o módulos de esfuerzo en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, tanto para datos de entrada como para datos de salida. Y las elongaciones o las deformaciones por deformación axial, normalmente las vemos en centímetros por centímetro. Eso es como estamos habitualmente programados muchos ingenieros. Las rigideces y todo esto, el tiempo historia, normalmente ya quedan por defecto estas medidas en metros por kilo, porque esto ya normalmente no se cambia. Los tiempos historia, pero fíjense que justamente podrá cambiar y adaptarlo al sistema de unidades de su país o como quiera usted trabajarlo. Las masas en kilos por metro, a algunas personas les gusta trabajarlos, por ejemplo, los pesos por toneladas, pero bueno, puede hacerse tanto en toneladas como toneladas por metro, como usted prefiera, ¿sí? Yo los dejo normalmente en kilogramos para no tener diversidad de unidades. Cuando programo entonces una hoja de Excel, puedo traerme los datos tranquilamente sin estar pendiente que debo estar haciendo multiplicaciones o divisiones dentro de los procesos de cálculo. Que es habitual que uno extraiga datos del ETABS o de cualquier otro software, los lleve a Excel y termine de hacer la visualización de las tablas o la programación de las tablas que a uno le interesa hacer en el proyecto. ¿Sí? Los factores de modificación modal se pueden dejar en estas unidades, igual que la parte de los amortiguamientos. Ahora, fíjense que el peso por kilo, ahora, un precio por kilo, 6 unidades decimales, si así usted lo trabajara en dólares, máximo tendría 2 decimales. Esas son las cosas que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Coeficiente de expansión térmica por 8, mire, ese sí es un valor que puede tener bastantes decimales. Igual que los coeficientes de demanda versus capacidad y de refuerzo, 3 o 4 decimales es como
sí puede ajustarse, porque si después usted quiere multiplicarlo por un factor porcentual, sería bueno tener 4 decimales para poder decir 3,8, 3,84%, 20,34%, ya sea de refuerzo o sea de demanda versus capacidad. Fíjense que esto ya cuando usted diga ok, ya el modelo va a tener las unidades generalizadas en todas las ventanas en las que se necesite. En las primeras versiones de estos software no traían las unidades cuando usted definía, por ejemplo, un material. Por ejemplo, va a tomar este concreto. Y fíjense que ahora ya trae incorporadas las unidades y usted va a estar teniendo muy en cuenta cuál es el valor que usted está permitiendo o incluyendo dentro de sus números de su cálculo, con las unidades ajustadas. Fíjense cómo ya han ajustado las unidades a lo que tenemos puesto. Entonces, bueno, ingenieros, espero que este video les sea de utilidad. Siempre los digo en mis otros videos, en todos mis cursos siempre digo que hagan estos ajustes para que ustedes minimicen la probabilidad de errores. Entonces los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que vamos a estar, a medida de lo posible, vamos a estar liberando mucha más información acerca de estos contenidos o similares. Y es bueno para que tengan al día y puedan suscribirse. Entonces, no queda otra sino despedirme. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos.